Bien, vamos ahora a abordar con el doctor Fernández, quisimos tener qué ocurre jurídicamente ahora con el señor Trump. ¿Qué ocurre políticamente ahora con el señor Trump? Celia Mendoza es nuestra invitada en este momento. Celia, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. ¿Qué viene ahora políticamente hablando una vez que el señor Trump ha sido encontrado culpable en los 34 cargos? Ya vimos la reacción política. El Frente Republicano, aquellos que han estado allegados a él e inclusive algunos más moderados han arremetido en contra del sistema judicial e inclusive han repetido las palabras de Donald Trump asegurando que esto es una persecución política, que no hay una división de los poderes, algo que es muy peligroso en lo que se trata a mantener la división primero del sistema judicial y la política, pero segundo, manteniendo versiones que son erróneas de lo que ha sucedido. Muchos de los republicanos aseguran que el fiscal había prometido meter a la cárcel a Donald Trump y hay que recordar que el señor Alvin Bragg nunca habló de esto. Eso sí lo hizo la fiscal del estado de Nueva York, Leticia James, quien ha presentado varios casos en contra de él. Pero el señor Alvin Bragg ha sido muy cuidadoso en las declaraciones que ha dado e inclusive se ha mantenido al margen durante este juicio de hacer apariciones públicas. Solamente ha estado en la corte un contado número de días y esto obviamente es algo que genera preocupación para los demócratas. De ahí que el mismo presidente Joe Biden y su campaña hubiera simplemente sacado un comunicado muy pasado por agua, si se le pudiera decir de alguna manera, en el que no son extremadamente críticos. Para Trump significa que será el primer candidato que entra a la posibilidad de tener la presidencia con un cargo criminal. Ahora, el veredicto se espera que la condena sea a 5 días apenas de la convención de los republicanos en Milwaukee. Y por las leyes, tengo entendido que el señor Trump nada le puede impedir lanzarse y ser candidato e incluso ganar las elecciones. Pero ¿y si la sentencia le manda a la cárcel? ¿Qué ocurre? Bueno, esto es algo bien particular. Estamos en un territorio que no se ha conocido en la historia del país. El juez le dará la sentencia el 11 de julio. En este momento él no podría ser llevado a la corte mientras que termine su proceso de apelaciones y esto podría tomar su tiempo. No es muy claro qué va a hacer el juez, pero algo que sí se sabe es que muy posiblemente no lo vaya a enviar a la cárcel de inmediato. Esto sería un procedimiento particular. Es algo que tiene que balancear el juez, pero estaríamos viendo a un presidente que después de servir sus 4 años, si llega a ser elegido, podríamos ver esa sentencia ser ejecutada. Hay varias opciones, una de ellas obviamente es el hecho de que podrías tener servicio comunitario. Recordemos que son hasta 5 años por estos crímenes y por lo menos $5,000 en penalidades monetarias, pero existen opciones como la que tendrían 90 días, si se le pudiera decir algo, en la cárcel, pero en Nueva York significa Rikers Island, que es una cárcel extremadamente dura. Hay otra opción y es que te podría servir cada fin de semana y entrar a la cárcel los fines de semana y salir. Ahora, no sabemos qué va a hacer el juez. El juez ha sido extremadamente cuidadoso en cómo ha manejado el juicio, en el acceso, en la protección de los jurados. Así que realmente esto es algo que nos parece importante destacar en este momento y en especial teniendo en cuenta esta situación. Celia, a ver, no, el porcentaje de votantes que creen en el señor Trump, los magavotantes, ¿verdad? Make America Great Again, no van a milanarse porque le declaren culpable, pero hay una porción del país restante que puede cambiar su parecer. ¿Hay idea a este momento de cómo puede influir esta decisión en el grueso de la votación de los Estados Unidos, de los votantes en líneas generales? Realmente sabemos que en las líneas generales los votantes tienen diferentes tendencias que ellos podrían estar manejando. Algo importante, César Miguel, durante esta elección, y es importante destacarlo, es que las personas que ya van a votar por él lo van a seguir haciendo.
no va a cambiar absolutamente nada, de hecho los va a impulsar aún más para votar por él. Pero tenemos un grupo del electorado, inclusive republicanos, que tenían una tendencia por Donald Trump, quienes aseguraban que el hecho de votar por una persona que está siendo acusada de un crimen realmente no les permitiría en buena conciencia votar por esta persona, a pesar de que la ley lo permite en los Estados Unidos. Lo que veremos ahora es una estrategia que cambia completamente. Lo vimos ya en Nueva York, donde Donald Trump empezó a hacer campaña con personas afroestadounidenses, raperos que han sido condenados o que tienen cargos pendientes, pero son cargos mucho más serios en términos de violencia, de asalto, cosas de este estilo. En lo que él está tratando de hacer es equipararse a este tipo de personas. Y esto le puede servir, de acuerdo a los expertos, en algún grupo. Y hemos visto cómo ha crecido su popularidad dentro de los jóvenes afroestadounidenses. Y es ahí donde él podría tratar de manejar esto. Pero en términos generales, podría perder un poco del electorado, y en estas reñidas elecciones eso sería significativo. ¿Qué sucede de aquí en adelante? Va a ser un punto fundamental, y especialmente teniendo en cuenta que la sentencia se da una semana antes de que él sea anunciado como el candidato oficial del Partido Republicano. Celia, el presidente Trump, estando en la Casa Blanca, negó el resultado electoral, ¿verdad? El presidente se convierte en expresidente y va a juicio. Y entonces no se arrepiente de los señalamientos de fraude, más bien a la fecha de hoy todavía insiste en ello. Eso llevó a los sucesos del 6 de enero del 2021 y tiene varios casos judiciales. Uno de ellos apenas es este, en el que lo encontraron culpable en el caso del hush money. Uno apenas. Y la reacción que ha tenido es que el juez es un corrupto, es que es un juicio amañado, y en ello le han seguido sus partidarios del Partido Demócrata. Por ejemplo, yo estoy en el estado de la Florida, donde el senador Marco Rubio pues ha cuestionado la independencia del sistema judicial. De manera que se están levantando dudas sobre las instituciones democráticas del país. Si el presidente Trump se lanza, el expresidente Trump se lanza y pierde las elecciones, ¿qué ocurre? Y si veríamos, a ver, si pierde las elecciones, veríamos un proceso judicial mucho más normal para él. Podríamos ver que Donald Trump podría ser sentenciado a la cárcel, podríamos ver que las cosas cambian porque el país ha rechazado su retórica, el país en el colegio electoral habría dicho no a esta reelección, y eso le permitiría al sistema judicial trabajar de una manera más tranquila, sin la lupa que tiene ser candidato presidencial o posible presidente de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que ese grupo aguerrido de Donald Trump también, a pesar de que se mantuvo, ha perdido parte de su fuerza en términos de los números que tenía. Durante el 6 de enero vimos miles de personas, las cuales hoy han cambiado su posición. Justo en Nueva York, él predecía durante el pasado ciclo electoral que miles de personas iban a salir a las calles. No vimos en Nueva York una movilización masiva de personas protestando lo que sucedió. Yo trabajé en Nueva York por muchos años y te puedo decirte, San Miguel, que en 5 minutos se puede armar una masiva protesta en cualquier calle de Nueva York, y esto no sucedió. Entonces, si él no es presidente, regresaríamos a un ciclo, o por lo menos el Partido Republicano tendría que regresar a un ciclo para saber quiénes son después de Donald Trump. Pero si se mantiene, solidificaría completamente su posición, acabaría con los casos federales que los puede eliminar siendo presidente, y los casos que se mantendrían son porque es local, y el de Georgia. Viviste en Nueva York, conoces a los neoyorquinos. ¿Qué pasa, ya como última pregunta, Celia, con los 12 ciudadanos de la ciudad de Nueva York que le condenaron? Realmente, y te puedo decir porque también serví en 2 jurados en Nueva York durante mi tiempo allí, pero gran jurado, que es el proceso inicial. La gente es extremadamente diversa, personas que tienen opiniones de todas, a pesar de ser un estado y una ciudad, más que un estado liberal, es una ciudad que tiene gente de todos los puntos de vista, edades y razas, religión, y siento que Nueva York representa lo que el país podría tener en cuenta, y es que es súper importante tener este proceso judicial donde es inocente, se presume inocente hasta que se declare culpable, donde hay la atención a los testigos y donde cada uno tuvo la oportunidad de hablar. Donald Trump tuvo la oportunidad de subirse al estrado y declarar, no lo quiso hacer.
su decisión. Y ahí es donde vemos que los jurados tomaron la evidencia, siguieron las instrucciones e hicieron lo que tenían que hacer. Muchos de ellos, y esperamos ver si van a hablar públicamente, mi pensamiento personal es que no lo van a hacer porque estamos en un momento muy difícil y podrían ser atacados, pero para la historia esto quedará en los libros y ya veremos qué sucede. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Celia Mendoza, son 9:54 minutos.